Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Búsqueda Implacable 2, 2012. Empezamos la película con unas escenas del traslado de los cadáveres de toda la mafia de albanos que vimos en la anterior película, los cuales una vez son llevados hasta Tropoia, donde eran todos por cierto, y también, tras ser enterrados, el jefe de la mafia Murad jura que buscarán venganza contra Brian por todo lo que hizo para deshacerse precisamente de tremenda mierda de banda criminal, que hablando de, tras el cagadero que hizo en París evidentemente, este mismo intenta vivir nuevamente una vida un poco más tranquila, aprovechando también para demostrarnos que todavía siente algo por su ex esposa, y más sabiendo que está teniendo problemas con Red John. Por cierto, esta mini subtrama, guárdela bastante bien porque para la próxima review va a ser bastante clave, y más luego de lo que le pasó a Kim, que pues básicamente por ello, por poco la manda a protección de testigos, no dejándola vivir normalmente, obviamente. Entendible, más conociendo a nuestro protagonista, aunque la verdad sí está medio XD que trate con cara de ano al novio de Kim precisamente. Aunque más allá de esas preocupaciones familiares, mientras en Francia, a Jean-Claude lo acaban torturando para que básicamente les diga dónde está nuestro protagonista, el cual precisamente iba a hacer un viaje a Estambul por trabajo. Hasta que, como se le jodió un plan de viaje a Leonor y Kim, al final le caen de medio sorpresa, mientras este ya había cumplido con su labor de Terminator. Pero por las vacaciones que iban a tener en familia, no podían obviamente estar tranquilas para nuestro protagonista y su familia precisamente, porque básicamente los putos albanos tocapelotas ya lo habían localizado exactamente no sé por quién, aunque nuestro protagonista no está tan tarado y se acaba dando cuenta de que ya precisamente están en el hotel. Básicamente porque también no saben disimular en lo más mínimo. Y también, para conveniencia del guión, como veremos enseguida, Kim se quedó en el hotel para que básicamente, mientras estos mismos ya los empiezan a perseguir y se tienen que separar por las calles de Estambul, Brian le acaba llamando a ella, que por poco no lo consigue por cierto, para básicamente informarle de que los van a secuestrar tarde o temprano, y que esta tiene que ir a esconderse a su habitación porque ya también van a por ella. Todo esto dicho por Brian tras haberse madreado como acostumbra a algunos de estos mismos, hasta que está en una encrucijada tras que Leonor es rehén de estos mismos también. Ya después de haberles dicho lo que les mencioné, ahora sí se los llevan a estos dos, y por primera vez en la trilogía se madrean entre 4 cabrones a Brian precisamente, aunque no parece afectarle tanto tremenda putiza que le acaban de meter, el cual mientras está amordazado y encapuchado va analizando cuánto tiempo pasa y todavía más lo que se escucha a su alrededor para algo que veremos después. Mientras tanto, Kim intentaba hacer lo mismo que le dijo el protagonista, básicamente tiene que aplicar las habilidades de este mismo para colarse en la otra habitación justo cuando llegan estos mismos, no localizándola porque básicamente se consiguió esconder en el closet, aparte de que estos mismos también se acaban yendo del lugar corriendo, tras básicamente dispararle a un random, así nada más porque sí, y también dispararle a lo de seguridad, mientras que con Brian atrapado, obviamente previendo cualquier cosa que pudiera ocurrir, anteriormente se guardó un celular extremadamente pequeño pero funcional, para básicamente intentar llamar a sus colegas, pero como no le contestan, le vuelve a llamar a Kim para hacer una de las cosas más fantasmales de toda la trilogía, pero probablemente de lo más recordado de la misma película, sin contar obviamente a los chingadazos o los balazos del protagonista, ya que básicamente Kim no pretende dejarlos evidentemente tirados para irse a la embajada de Estados Unidos, y básicamente Brian le dice que agarre la maleta, donde tiene obviamente un arsenal inmenso para utilizar un mapa y hacerse un compás medio improvisado, y básicamente con una precisión increíblemente alta hace unos círculos, pero como no coinciden en ningún lado, ahora Kim tiene que agarrar una jodida granada y en un lugar donde no hay absolutamente nadie, o eso parece, aventarla, para que Brian cuente los segundos que tarda en escucharse la explosión en donde está, para básicamente hacer unos cálculos por aquí y por allá y ver que ahora sí hay 2 lugares potenciales donde puede estar, viendo cómo están hundiendo las banderas, y ahora sí Kim con una granada, una pistola y aquel mapa baja hasta los vestidores de los trabajadores para robarse algo de ropa sin que nadie se dé cuenta más que una random, para básicamente intentar localizar al pendejo de Brian, que hablando de, ahora sí llega Murad para recriminarle, que nada más se deshizo de unos secuestradores y tratantes de personas, pero como aquel cabrón que torturó con la electricidad era precisamente su hijo, pues poco le importa estas mierdas que hacía con tal de matarlo a él y Leonor de manera lenta y dolorosa evidentemente.
muerte, empezando precisamente por Leonor, quien le hace una pequeña herida en el cuello y dejarla volteada de cabeza para que se desangre en media hora más o menos. Todo muy malvado y todo lo que tú quieras, pero es que son tan putamente imbéciles para haber amarrado a este cabrón con una jodida brida, imagínense, para que evidentemente se suelte, además de que mientras con Kim localiza nuevamente a Brian para aventar otras 2 granadas para alertar a los albanos, pero con ello también consigue localizar con semejante cagada dónde está Brian, para básicamente dejarle un arma y ahora sí salir corriendo, porque obviamente no tenía todo que salir perfecto y por obviamente las explosiones la acabaron descubriendo. Pero con nuestro protagonista, como ya consiguió la pistola que le dejó Kim, pues ahora sí ya valieron cagada todos los albanos, deshaciéndose de estos 2 primero para calentar motores y luego los que estaban por ahí viendo fútbol, pues obviamente se deshace de ellos de manera muy rápida para ir con Kim para rescatarla evidentemente, después robándose un taxi así por la cara para joderle el día a este random de acá. Y ahora sí van a intentar ir a rescatar a Leonor, pero como habían llegado los otros cabrones antes, pues ahora tiene que ir a otro lado para ver que se la acabaron llevando a otro lado precisamente, lo cual complica la misión, sumado a que pues evidentemente la policía, como un cabrón del hotel donde estaban estos mismos, estaban coludidos con los albanos, y ahora huyendo a ambos tras que Brian se deshaga de un policía corrupto, mientras conduce Kim como una muy buena prueba de manejo, mientras la policía los persigue por toda la ciudad, haciendo cagada y media a la misma, porque también estos son inútiles para no perseguirlos en condiciones, aunque ahora también por la putísima cara y no sé exactamente cómo, los localiza los albanos, pero de una manera rara y con algo de ayuda de los demás transeúntes consiguen deshacerse precisamente de una de las camionetas, y un poquito más adelante con ayuda del tren se quitan a los otros encima, que quién sabe por qué, el carro acaba explotando así porque sí. Una vez llegan a la embajada de Estados Unidos, que obviamente al ver que no se detienen, los acaban recibiendo a balazo limpio, aunque aquí sí por imbéciles, porque básicamente se abalanzaron así por la putísima cara en lugar de bajar la velocidad, porque estaban en una embajada donde literalmente ya no les pasaba absolutamente nada. Que si no fuera básicamente por uno de los colegas de Brian que estaba jugando golf, que les echa una mano precisamente, es que Brian y Kim casi los catalogan como terroristas. Ahora tras esto, nuestro protagonista va con todo para asesinar a cuanto albano se tope por el camino, para básicamente buscar a Leonor, regresando por donde los llevaron cuando estaban encapuchados, mientras que Murad está cagándole el palo a Leonor porque muy contento evidentemente no está, aunque también es que con semejante mierda de plan que planearon estos mismos, no sé qué carajos esperaban, y más sobre todo amarrando al putísimo Terminator con esas bridas de mierda. Localizando el lugar para ahora sí comenzar la masacre. Una vez adentro de la casa hace su cometido para empezar así a matar precisamente a cuanto cabrón se cruce por el camino, aunque haciéndolo de manera más discreta y por ahí por allá alguna que otra complicación, aunque tras algunos disparos ya acaban alertando a Murad y a los demás para que se lleven a Leonor a otra parte. Siguiendo la persecución por la calle, que a pesar de haber escuchado cerca de 59,000 disparos, pues la gente no parece importarle, tal vez ya están muy acostumbrados, y básicamente en lo que parece ser un motel, hotel o no sé qué sea exactamente, descubre dónde estaba Leonor y los otros 2 que quedaban evidentemente, deshaciéndose primero de este random a base de una pelea que se les olvidó un poquito disimular la coreografía, estando ahora sí realmente madreado, pero mínimo estando cara a cara con Murad precisamente, quien estaba escondido como tremendo puto que es, el cual al ver que tiene 2 hijos que seguramente irán tras él si lo llega a matar, de todas maneras los mataría como ya sabemos que haría, aunque aparentemente Brian le ofrece un trato de olvidar todo lo que hizo para dejarlo libre y evitar más muertes, a lo que obviamente era una trampa del tamaño de una casa para que este mismo, sabiendo que no resolveía nada con palabras, le acaba dejando una arma vacía para ahora sí agarrarlo infraganti y básicamente empalarlo contra la pared y unos percheros que estaban por ahí, para ahora sí matarlo por ser tremendo subnormal evidentemente, aunque una vez con ningún albano por ahí ya consigue rescatar a Leonor ahora sí definitivamente. Para 3 semanas después de semejante cagadero que se montaron, pues ahora con más calma ve como Kim consigue su licencia para conducir después de parecer Toretto allá en Europa, y para después finalmente convivir como una familia más normal junto con el novio de Kim, lo mínimo que podría disfrutar el propio Brian y ellas dos tras semejante búsqueda evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película.
Ahora continuamos con la película intermedia de esta gran trilogía de acción, evidentemente. La misma que sigue manteniendo la esencia principal, aunque con algunos cambios que, aunque en su gran mayoría, sí se implementaron de buena manera, algunos tal vez sí llegan a hacer que la calidad no sea igual que su predecesora, evidentemente. No es un desastre, pero de todas maneras es importante destacarlas, como también a los aspectos positivos que siguen siendo mayoría, a decir verdad. Por lo que, ahora sí, no se me ocurrió otra forma de poner un juego de palabras con el título de la película como hace 2 semanas. Pero pues mejor vamos al análisis final de esta película, y como siempre lo hacemos en las reviews, comencemos por lo típico: su guión, estructura y demás aspectos relacionados, evidentemente. El guión es donde tal vez florea un poquito bastante, porque a pesar de presentar una historia ligeramente diferente a la primera película, y con algunos añadidos como ahora sí, la participación de más personajes, y no solamente cargarle todo el peso al protagonista, además de una ambientación diferente, pues sí cuenta con más incoherencias, algunas fantasmas que están bastante cagadas, a decir verdad, pero pues no dejan de rozar lo que ya se siente totalmente por la cara hasta en una película como esta, y sobre todo, bastantes conveniencias para que la historia se solucione correctamente, sobre todo a la hora de que los antagonistas se topen con el protagonista, que es donde se nota más. Por ejemplo, que a pesar de disimularlas en algunos aspectos, con el darnos algunas pistas ligeras o escenas muy pequeñas en algunos casos, se nota que les faltó algo de pulimiento en esas partes precisamente. De todas maneras, aún con estos fallos, la verdad se me hizo incluso un poquito mejor y más apresurada en cuanto al ritmo de la película, porque básicamente ya tenemos el contexto de la predecesora, conocemos a los personajes y básicamente sabemos un poquito de lo que va a pasar. Eso también significa que su ritmo se calma un poco para intentar explorar un poco más los conflictos internos de los personajes, pero tampoco sin dejarnos sin la dosis de acción correspondiente o mostrarnos también las habilidades del protagonista del día de hoy. Así que a nivel general no digo que este apartado sea en absoluto desastre, ni mucho menos. Sí tiene algunas cositas que se pudieron hacer mejor, pero el añadirle un ligero toque de originalidad al ritmo, no ser tan aburrido, ni mucho menos evidentemente, y pues sus errores ligeros tampoco afectan al disfrute de la historia evidentemente. Por lo que a decir verdad no está tan mal evidentemente, a diferencia de algunas cositas que sí desmejoraron bastante con los personajes, por ejemplo, que precisamente con los que ya conocidos como son Brian, Leonor y Kim, pues siguen siendo bastante buenos a decir verdad. Nuestro protagonista sigue siendo un putísimo Terminator, aunque un poquito más nerfeado, pero igualmente implacable para completar su venganza definitiva sin ningún problema, aun cuando sean 43 cabrones que se lo quieran madrear evidentemente. Además de también tener algo más en su desarrollo en cuanto a la relación con su familia, que es lo principal para su motivación, las cuales precisamente ahora sí toman un rol un poquito más activo. Sobre todo Kim, que deja de ser la víctima para ahora sí ser una muy buena ayuda para Brian, tal vez de manera algo conveniente tanto, para que básicamente nos haya aventado una granada en la puta cara o la fantasmada del mapa y los cálculos con el mismo precisamente en Estambul, pero igualmente sí se siente mucho más protagonismo, el cual ahora toma también Leonor precisamente, con ser ahora básicamente el papel de la víctima principal, además de también hacer que sea un poquito más agradable para el público, teniendo también sus propias cagadas, aunque no sean las mismas que las que sobre su hija en la primera película, pero evidentemente no dejan de ser otro de los pilares fundamentales para esta película y sobre todo para la motivación del protagonista precisamente. De los antagonistas es aquí donde siento una desmejora considerable, sobre todo en su nivel de inteligencia y cuidado metodológico para hacer obviamente sus cagadas. Los albanos y NPC que solamente sirven para darle madrazos a Brian o comerse plomazos de este mismo, pues siguen siendo igual que en la primera película, pero lo que desmejora es en cuanto a que sean mucho más o inclusive contar con un puñetero líder, pero pues son más imbéciles para cometer errores muy estúpidos, con lo que solamente consiguieron joderse. Ojo que también sufren un poquito de algo del poder del guión que tienen los buenos, pero no quita que muchas de sus decisiones son tomadas con las nalgas para que básicamente mi tocayo pudiera completar su venganza sin muchos problemas. Pero el principal de todos es Murad, que aunque se presenta como la amenaza definitiva, pues su participación es muy pero muy pobre, solamente limitándose a decir: uy, qué malo soy, los vamos a matar y listo. Darle también un chingadazo a Brian, intentar justificar las acciones de sus mafiosos e hijo y poco más, la verdad. Su motivación es entendible, pero muy poco explorada y profundizada a decir verdad. Y al final de todo, lo que pudo haber sido una persecución en condiciones o una batalla final un poquito más buena, acabó siendo vencido básicamente porque es igual de tarado que sus cómplices y también por caer en una trampa bastante XD. Por eso digo
único que en esta parte de los antagonistas se sintió una desmejora, además de una ligera falta de originalidad por básicamente reciclar los mismos de la anterior película. Aunque eso sí, si de antagonistas pedorros hablamos, mejor nos esperemos al de la tercera parte porque es todavía peor, como veremos después. Igualmente yo también siento que pudo haber servido mejor para haber visto más consecuencias peligrosas de lo que hizo nuestro protagonista en la primera película y demostrarlas precisamente, pero se limita mucho a una venganza bastante pobre y también muy ayudada por alguna que otra conveniencia, a decir verdad. Aunque bueno, ignorando todo esto del resto de personajes, no hay mucho más que comentar porque básicamente solamente los que mencioné hacen algo relativamente importante en la película, por lo que a grandes rasgos este apartado tal vez es lo que más flojea de la película, únicamente por los antagonistas, pero tampoco es un desastre obviamente, mínimo con el desarrollo de los buenos y ciertas cositas como el cierre definitivo de un círculo, pues está bastante bien, a decir verdad. Además de también contar con las destacadas actuaciones de Liam Neeson, Maggie Grace y Famke Janssen, evidentemente, que pues al final se acabaron complementando de manera bastante buena. Pero bueno, por último, en lo técnico visual, pues todo sigue siendo relativamente igualmente destacable, con sus buenas secuencias de acción y de peleas, salvo tal vez la última pelea que se sintió bastante escueta, además de uso de efectos prácticos, buena fotografía y edición, como también una banda sonora destacable, igualmente con un cambio de ambientación, aunque tal vez no sea tan destacable, a decir verdad, pues aunque sea mínimo ayuda un poco a hacer algo novedoso, tanto como en doblaje para Latinoamérica. Este último punto solamente lo comento porque fue un cambio importante y que también generó ciertas críticas negativas por sentirse medio raro el cambio tan repentino. No digo que sea bueno ni malo, pero la verdad prefiero mucho mejor el anterior doblaje simplemente por costumbre y porque el cambio fue tan por la putísima cara que hasta la tercera película mejor regresó al doblaje hecho en México. Desconozco la razón totalmente del cambio a Argentina para esta segunda película, pero ignorando ese apartado del doblaje que es bastante subjetivo, a nivel general esta parte de la película es bastante buena y sigue manteniendo precisamente una de las partes más icónicas de esta trilogía, evidentemente. Pero pues en fin, pues poco más de comentar, así que en conclusión, Búsqueda Implacable 2 es nuevamente una decente película de acción que, aunque a diferencia de su predecesora, sí cuenta con más errores en su guión, unos antagonistas estúpidamente simples y un doblaje que a muchos no les gustó, de todas maneras sigue manteniendo la esencia principal de lo que se nos contó en aquella película, además de un mejor desarrollo de personajes y de los protagonistas sobre todo, secuencias de acción igualmente buenas y una ambientación como un ritmo también un poquito más elaborados, lo cual en su conjunto la volvió a convertir obviamente en un éxito comercial para básicamente cerrar la trilogía unos años después, como veremos dentro de algunas semanas precisamente. Por lo que, a nivel general, si buscas una buena película que mantenga las buenas balaceras y chingazos de la primera película, sigues siendo fanático de Liam Neeson o simplemente buscas implacablemente una película que pueda entretenerte, esta sigue siendo una destacada opción a considerar, que obviamente yo te sigo recomendando bastante, a decir verdad.